El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decía, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José y Simón y Judas? ¿Acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras, sobre todo el Evangelio que acabamos de leer, nos pone directamente en relación con un pecado muy habitual. Hasta podríamos decir que de tanta repetición se forma una debilidad, que es el prejuicio. El prejuicio desde lo más simple hasta lo más grave. El prejuicio simple de decir ya de antemano, esta persona es así. Hay un prejuicio para el bien que tampoco es bueno. Ensalzar, alabar a alguien sin tener suficientes motivos o elementos para alabar. Fíjense entonces que el prejuicio es una expresión imprudente de la bondad o de la maldad de alguien. Imprudente, ¿por qué? Porque no tiene todos los elementos para juzgar. Un juicio imprudente es eso, es decir, apresurado, sin tener los elementos necesarios para emitir un juicio, o por lo menos emitirlo con criterios que no son suficientes o importantes. Simplemente me gusta su cara, me gusta su porte. Imagínense si con ese criterio se van a las elecciones. Me gusta el modo, me gusta. Esos son elementos insignificantes y por lo tanto peligrosísimos, porque podría llevarnos a grandes confusiones, dejarnos llevar solamente por la apariencia. Hay gente que por su apariencia simula muy bien ser alguien educado, elegante, pero sin embargo en la realidad es totalmente lo contrario. Ustedes saben que la mayoría de los casos actuales de estos criminales seriales, de estos criminales o delincuentes sexuales, no aparentan ser malvados, no aparentan. El violento parece un tierno cordero. Imagínense entonces qué peligroso es llevarse por ese prejuicio. Simplemente los ven y claro, son motivo de muchos fracasos matrimoniales, ¿no? Haberse comprometido para una vida juntos, nada más que por un criterio de elegancia, de simpatía, de dinero, de don de gente, y no por aquellos criterios que verdaderamente revelan una persona, sus virtudes, su laboriosidad, su generosidad, su capacidad de diálogo. Los prejuicios son tremendos
y nosotros nos constituimos en dioses emitiendo juicios, por lo tanto prejuicios, ¿no? Es así y no va a cambiar. ¿Cuántas veces habremos escuchado esas expresiones, ¿no? Y sin embargo, todos tenemos posibilidad de cambiar, no solo para bien, también para mal, lamentablemente. Pero el hombre prudente y criterioso es el que antes de emitir un juicio toma los recaudos convenientes. Lo peor del prejuicio es lo que escuchamos hoy en el Evangelio. Acababan de escuchar al Señor que había predicado maravillosamente, dice el Evangelio. Estaban todos maravillados. O sea que el Señor se había presentado con lo mejor de sí en su pueblo, Nazaret. Pero inmediatamente el prejuicio destruyó todo. ¿No es este el hijo del carpintero? Ustedes saben que un carpintero en esa época no es como ahora. El carpintero o todos los que trabajaban con sus manos eran denigrados. El carpintero, San José, como carpintero, era denigrado, era una persona humillable, es decir, que se lo podía despreciar y humillar. El hijo del carpintero es como si ahora dijésemos, no sé, el hijo del delincuente, el hijo del que se recoge la basura, que cuidado, también puede ser un prejuicio. Yo por eso, bueno, permítanme que les cuente una intimidad. Cuando paso y los veo a los basureros, siempre los saludo con mucho cariño, porque caramba, hacen un trabajo que yo no podría hacer. Bueno, el hijo del carpintero, su madre María, primera equivocación, no es hijo de San José, es hijo eterno de Dios Padre. Ahí en el único donde han acertado es decir su madre María. Y después dicen sus hermanas y sus hermanos. Bueno, con nuestro criterio de hoy, él no tuvo hermanos. Ellos le llamaban hermanos o hermanas a los primos hermanos. Como sabemos que estos que nombran ahí son hijos de María de Cleofás, la hermana de la Virgen María. Por lo tanto, son sus primos hermanos. Pero el prejuicio con el cual examinan la obra maravillosa de Jesús, ¿cómo serán de soberbios? ¿Cómo serán de cerrados? Que aún habiéndose maravillado por las obras, por las palabras de Jesús, por su enseñanza, no queda nada a favor de Jesús el Señor, sino que directamente lo han destruido con el prejuicio. ¿De cuántas veces, no, habremos nosotros mismos destruido personas con el prejuicio? Y después de eso, el prejuicio ante Dios. Ah, no, Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer otro, Dios obra así, Dios obra de este otro modo, sin el criterio de la doctrina que uno ha recibido de las Sagradas Escrituras y de la Iglesia. Por eso, ojalá que nosotros pudiéramos asumir la enseñanza en este día tan maravilloso, ¿no? Primer viernes de mes, en honor del Sagrado Corazón. Hoy es día también de todos los sacerdotes. Durante muchísimos años, creo que eran, no sé, 26 años, había esperado siempre el día del cura de Ars, que se celebraba solo para los párrocos. En el año 2011, cuando empecé a ser párroco, el Papa Benedicto lo pone extendido a todos los sacerdotes, así que ya por fin que podía celebrar el día del cura de Ars como párroco, y ahora, en este día, ya no soy párroco, así que, bueno, menos mal que ahora es para todos los sacerdotes, si no, quedaría fuera de nuevo. Le agradecemos al Señor
el don que le ha dado al Padre Roberto como párroco, rezamos por él en esta Santa Misa, porque obviamente que es una responsabilidad que carga sobre nuestros hombros. No es tampoco tan imposible o difícil, ¿no? No, ¿por qué? Porque primero tenemos un don de Dios, primero hay un don de Dios que hace todas las cosas fáciles. Cuando contamos con el don de Dios, las cosas son fáciles. Cuando contamos solamente con nuestras propias fuerzas, la cosa se desordena. Por eso pidamos que los sacerdotes principalmente de esta diócesis de Tucumán, sepamos atesorar en el corazón ese don que Él nos ha dado del sacerdocio para que seamos fieles, porque ¿cómo destruye el mal sacerdote? El buen sacerdote construye, el mal sacerdote destruye, porque sea con la palabra o sea con el ejemplo, carcome la fe que Dios mismo ha sembrado en el corazón de los fieles. Por eso tenemos que rezar mucho por los sacerdotes. Entonces, en este primer viernes de mes, además de este colegio que celebra con tanta fe esta recurrencia, pedimos por cada uno de nosotros, ¿no? Por esta parroquia y por todos los que se reúnen en este primer viernes de mes a celebrar al Sagrado Corazón. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.